Cordial saludo. Mi nombre es Angie Carolina Salinas Quirós. Soy estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y a continuación voy a hablar sobre el tema del cráneo con sus respectivas proyecciones. El presente trabajo pertenece a la tarea número 4 llamada Recompilación y presentación de protocolos del curso de Imagenología Convencional. Bueno, primero que todo debemos de tener claro qué es el cráneo. El cráneo se localiza antes de la columna vertebral y es una estructura ósea que encierra al encéfalo. Su principal función es proteger al encéfalo y proveer un sitio de adhesión para los músculos faciales. Las dos regiones del cráneo son la craneal y la facial. El cráneo se encuentra conformado por 8 huesos, unos impares y otros pares. En esta imagen podemos evidenciar algunos huesos. Bueno, acá tenemos el hueso frontal, que es 1. Aquí tenemos el parietal, que son 2. El occipital es impar. Tenemos el temporal, que es un hueso par. El esfenoides es 1, no se ve muy claro en esta imagen, pero podemos ver el ala mayor del esfenoides. También encontramos un poquito, no muy claro, el etmoides, que lo podemos encontrar como por esta partecita de acá. Y es muy importante tener en cuenta cómo están ubicados estos huesos para poder dar un diagnóstico claro y conciso. El cráneo también está compuesto por algunas saturas, entre las cuales encontramos la coronal, que es la unión del hueso parietal con el hueso frontal. También tenemos la satura labdoidea, que permite la unión del hueso parietal con el hueso occipital. Tenemos la escamosa, que esta permite la unión del hueso parietal con el hueso temporal. Para empezar a hablar sobre proyecciones, es importante que tengamos en cuenta las líneas craneométricas. Acá, en esta imagen, podemos evidenciar algunas líneas. Bueno, aquí tenemos la línea LGA, que corresponde a la línea glabiomeatal, que es como esta que se encuentra acá. Se puede asimilar por su nombre de glabela, que se encuentra acá. Tenemos la LOM, esta LOM es la línea orbitomeatal, que sería esta parte de acá. También tenemos la LIOM, que es la línea infraorbitomeatal, que sería como esta partecita de acá. También tenemos la LAM, que es la línea acantiomeatal, que sería como esta parte de acá. También tenemos la LMM, que es la línea mentoniameatal, que es como más a esta parte de acá. También tenemos el conducto auditivo externo, que sería también esta parte de acá, esta que podemos visualizar acá. Son puntos cruciales porque de ahí se puede tener un punto de referencia para el rayo central, por donde incide y por donde emerge. Bueno, a continuación voy a hablar sobre unos puntos claves
que tenemos en nuestro rostro. En esta imagen se los voy a mostrar. Bueno, aquí en esta parte de acá tenemos la glabela, que es esta que nos podemos como tocar acá. Tenemos el nación, que sería como más abajito de la glabela, que sería esa. Tenemos el acantion, que es esta parte de acá. También tenemos un punto mentoniano, que sería esta parte de acá. Aquí lo podemos visualizar. Tenemos un punto auricular, que sería esta parte de acá, que es este. También tenemos el gonion, que sería esta parte de acá. Es demasiado importante que nosotros tengamos en cuenta estos puntos porque en las proyecciones del cráneo unos inciden por la glabela y salen por el agujero occipital y se tiene que tener eso en cuenta. Parece como si fuera un criterio de evaluación que el tecnólogo en radiología tiene que tener en cuenta para no tener posibles problemas por esto. Entonces es muy importante que se tengan en cuenta todas estas líneas craneométricas, todo se tiene que tener en cuenta y tener mucho cuidado. El cráneo se caracteriza porque tiene 3 proyecciones, que son la taun, la lateral y la postero-anterior. Bueno, principalmente voy a explicar la proyección taun. Es una proyección que el tamaño del chasis es 10 por 12 pulgadas longitudinalmente. Bueno, se debe tener en cuenta la posición del chasis, porque esto es longitudinal y esto es apaisado. Entonces, se debe de tener en cuenta esto para no cometer errores. El rayo central de esta proyección se dirige con una angulación caudal de 30 grados con la LOM, es decir, con la línea orbitomeatal perpendicular al plano de la placa. Dirigir el rayo central con una angulación caudal de 37 grados con la LOM, es decir, con la línea infraorbitomeatal, perpendicular al plano de la placa. El rayo central se dirige para que salga por el agujero occipital, es decir, por esta parte de acá atrás, y entre 5 centímetros por la glabela. Acá, como les decía anteriormente, que es por lo que se debe tener en cuenta estos puntos. El diagnóstico para esta proyección es hidrocefalia, que es la acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Normalmente este lo encontramos porque amortigua el cerebro, pero ya en exceso es también malo. Este se identifica porque el tamaño de la cabeza es inmenso, es grande, pues ya cambia su tamaño normal. Fracturas y tumores, para esto se lleva a cabo esta proyección. La posición del paciente es en sentado, sedestación o en decúbito supino. Acá encontramos una imagen, esta fotografía la tomé yo. El paciente se encuentra en decúbito supino. La posición de la estructura es alinear el plano sagital medio con la línea media del chasis, ajustar la cabeza colocando la LOM o la LIOM, rayo perpendicular al plano de la placa. Los criterios de evaluación: debe observarse el hueso occipital, el dorso de la silla, apófisis, clinoides posteriores, borde posterior del agujero occipital, peñascos y el CAI. ¿Qué es el CAI? Es el conducto auditivo interno. Bueno, acá podemos identificar una radiografía de Taun. En el número 1 encontramos el hueso occipital. Es un hueso impar que cubre la parte posterior de la cabeza.
Es un hueso del cráneo que se articula con la columna cervical, así como muchos otros huesos del cráneo. En el número 2 tenemos los cóndilos. Es una radiografía que ayuda mucho a observar los cóndilos, que es la porción de la mandíbula que se articula con el cráneo. Tiene una superficie fuertemente convexa en su sentido anteroposterior y ligeramente convexa en su sentido transversal. En el número 3 tenemos el septum nasal. Es una lámina de cartílago recubierta de mucosa que se encuentra entre dos fosas nasales. Es como una pared entre dos habitaciones por la cual pasa el aire. Tenemos el agujero occipital que se localiza en la base del cráneo del hueso occipital. Permite que el bulbo raquídeo se comunique con la cavidad craneal. La proyección lateral de cráneo. Para esta proyección, el tamaño del chasis es 10 por 12 pulgadas en forma apaisada. O sea que el chasis tiene que ir en forma así como les expliqué anteriormente. El rayo central se dirige 4 centímetros por encima del CAE. ¿Qué es el CAE? El conducto auditivo externo. ¿Qué diagnóstico se puede dar en esta proyección? También se da por una hidrocefalia, como anteriormente lo mencioné, que es fracturas del cráneo y posibles tumores. La posición para esta proyección, el paciente debe estar en bipedestación, que es de pie. La posición de la estructura es que el lado izquierdo o el lado derecho al cual se vaya pues a estudiar de la cabeza debe estar apoyado sobre el buquimural, de modo que el plano sagital medio quede paralelo al chasis. Criterios de evaluación para esta proyección. Los criterios de evaluación es lo que se desea ver. El cráneo sin rotación ni inclinación, mitades craneales superpuestas. Debe de haber ausencia de superposición de la columna vertebral sobre la mandíbula. Aquí encontramos la posición del paciente en forma lateral. Ahí se puede evidenciar pues lo que yo simulé como buquimural. Y también con una linterna para que hiciera el punto pues del rayo central. La radiografía resultante para esta proyección es esta. Podemos evidenciar el neurocráneo, la lámina externa, es todo esto. El neurocráneo, lámina interna, que es esta partecita de acá adentro. ¿Qué es el neurocráneo? Es una porción del cráneo que soporta y protege al encéfalo. Se conforma por el hueso frontal, por los parietales, por el occipital, por los temporales, por el etmoides y el esfenoides. También tenemos la silla turca, que es en forma como de C, que está como por acá. Es una cavidad que pertenece a la anatomía a uno de los huesos del cráneo y tiene una función importante de contener a la glándula pituitaria. También encontramos la región mastoidea en esta radiografía. La región mastoidea, que es esta de acá, más o menos acá, constituida por una eminencia ósea, cuenta con conjuntos de partes blandas que lo recubren. Tenemos la base del cráneo, que es muy importante, que es esta parte de acá azul. La porción inferior del neurocráneo. Tenemos los senos frontales, que son estos de acá. Lo podemos evidenciar como por esta parte de acá, senos frontales.
Hay dos grandes senos frontales que conforman la parte inferior de la frente y llegan hasta las cuencas y las cejas, como por esta parte de por acá. Tenemos la cavidad orbitaria, es esta de acá. Es un espacio dentro del cráneo que contiene el ojo, incluso sus nervios y sus músculos. Tenemos en esta radiografía el seno esfenoidal, que es el número 8, sería esta partecita de acá. Hay dos senos esfenoidales grandes en el hueso esfenoides, que está detrás de la nariz, entre los ojos, sería como esta partecita como de acá. Tenemos el arco cigomático también, se encuentra en esta parte de acá, el arco cigomático. Pertenece a la anatomía tanto del hueso temporal como del hueso cigomático. Tenemos una porción petrosa, que es esta de acá. Es una masa ósea en forma de cuña ubicada entre los huesos esfenoides y occipital, dentro de la cavidad craneal. Es una proyección demasiado amplia, podemos ver demasiadas estructuras anatómicas y así poder descartar patologías en el paciente. Proyección postero-anterior de cráneo. El tamaño del chasis para esta proyección es 10 por 12 pulgadas, de modo longitudinalmente. El rayo central de esta proyección es dirigir el rayo central perpendicular al chasis a través del hueso occipital, o sea, por esta parte de acá atrás, para que salga por el nasion, por esta parte de acá. La posición del paciente para esta proyección es en decúbito prono. Se debe tener muy en cuenta eso. Las posiciones del paciente, como su nombre le indica, es postero anterior, entonces quiere decir decúbito prono. La posición de la estructura, se debe colocar la cabeza del paciente delante del chasis, inclinada hacia abajo. Para esta proyección se le recomienda al paciente de abrir la boca para una mejor visualización de los cóndilos mandibulares. Los criterios de evaluación que tenemos para esta proyección es que debe observarse el hueso frontal, la crista Galli, celdas etmoidales posteriores y peñascos del temporal. Bueno, acá podemos identificar la posición del paciente, está en decúbito prono como anteriormente lo dije. El rayo incide por el hueso occipital y sale a través del nasion, como les dije. Entonces aquí tenemos la posición. En todas estas proyecciones se le recomienda al paciente también de que debe tener las manos a los lados de la cabeza, así como la tiene la modelo acá, para que no haya ninguna movención y pueda alterar la toma. También se le recomienda mucho al paciente, es un criterio de evaluación que se debe tener en cuenta, de que el paciente no se puede mover para tener una mejor toma de la imagen, ¿cierto? Acá tenemos la radiografía resultante de esta proyección. Aquí podemos evidenciarla. Este es el neurocráneo que anteriormente les mencioné, que es la porción del cráneo que soporta y protege al encéfalo. Se conforma por los huesos del cráneo, que son el frontal, los parietales, el occipital, los temporales, el etmoides y el esfenoides. También encontramos el seno frontal, que aunque haya unas radiografías específicas para los senos paranasales, aquí también las podemos evidenciar. Hay dos senos frontales grandes en el hueso frontal, que forman la parte inferior de la frente y llegan hasta las cuencas de los ojos y las cejas, como la podemos evidenciar acá. Tenemos las celdillas etmoidales, que son esta parte de acá.
Se encuentran en el hueso etmoides, que es esponjoso y se ubica en la parte superior de la nariz, entre los ojos. Aquí la podemos evidenciar. También tenemos los senos maxilares, es esta parte de acá. Los senos maxilares se encuentran ubicados en el maxilar superior, justo debajo de la órbita de los ojos y sobre el hueso alveolar. Aquí lo podemos ver. También se evidencia la región cigomática, que es esta parte de acá. Es un hueso ubicado a ambos lados de la cara que forma la mejilla y una parte de la cavidad del ojo. Tenemos las cavidades orbitarias, como anteriormente lo mencioné, que es un espacio dentro del cráneo que contiene el ojo, incluso sus nervios y músculos. Todo lo anterior fueron las proyecciones que podemos encontrar para el cráneo, aunque ha sido reemplazado en su gran mayoría por la TAC y la resonancia magnética. Se siguen utilizando porque son demasiado importantes, porque hay en partes donde no se cuentan con los equipos pues dispuestos para ellos, entonces por eso se ordenan las radiografías. No tiene nada de malo tampoco, se pueden descartar patologías sin ningún problema y dar un buen diagnóstico al paciente. Muchas gracias, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.